Dale, buena, buena, ahora estamos grabando. Buena, cabros, bienvenidos a otro episodio de El Recetario del Diablo, el podcast oficial de Roca la Vena. Y hoy me encuentro con el señor Franco de la banda DEC. ¿Cómo está, señor? Muy bien, ¿y tú, Bata? ¿Todo bien? Qué Eh, ba- bueno, compadre. Bastante emocionado porque hay música nueva, ¿cierto? Y un videíto por ahí en YouTube. Sí, Eh, pues. yo descubrí la banda, me acuerdo que mandaste tu banda el año pasado, así que Sí. fue una grata sorpresa porque me gustó bastante. Oye, qué Eh, bueno, muchas gracias. Y bueno, preguntarte primero lo obvio, un poco, ¿dónde parte DEC? ¿Cierto? ¿Cuál es la gestación de DEC? Mira, es curioso lo que pasa con Deck porque yo llegué a ellos audicionando. Ah, Yo no soy fundador, el baterista de la banda fue el que fundó la banda. mm, eh, y yo llegué a audicionar para ellos. mm, Estaban en un proceso bien como empezando, ¿cachai? ujú. Y tocaban como música un poquito más tirada para el punk, para el hardcore, ¿cachai? Ah, Como música Tony Hawks, ya, sí, sí. ¿cachai? Y, y nada, pues como que audicioné con Everlong de Foo Fighters, les gustó cómo cantaba, me ofrecieron ser vocalista de la banda. Yo dije que yo feliz, pues, pero que a mí me gustaba más la onda de Foo Fighters que tanto el punk, Ya, claro. ¿cachai? Entonces les dije que si estaban dispuestos como a experimentar con otro estilo y, y todo el tema, Mm. yo feliz de ser parte de ellos, ¿cachai? Entonces ahí como que conversamos y dijimos, no, que ellos igual tampoco era su objetivo mantenerse en la línea del punk, sino que querían ir evolucionando a distintos sonidos, ¿cachai? Ya. Y así como que nació la primera formación de Deca hace 6 años, creo, 5 años, una cosa así. Y empezamos a componer las primeras canciones y todo. Ese fue como el punto cero de Deck. O sea, tú te metiste a la banda y automáticamente empezó como se cambió el sonido. Claro, empezamos, lo que pasa es que más que cambiar el sonido, como que refundamos un poquito la banda porque acordamos ciertas cosas. Dijimos, Mm, bueno, ¿cómo queremos que esto sea una banda de fin de semana o queremos que esto sea una banda que vaya en serio? ¿Cachai? claro. Los chiquillos estaban estudiando sonido, Mm, eh, ingeniería en sonido, entonces, si bien estaban bien metidos en el mundo de la música y del sonido y todo eso, no necesariamente iban a querer hacer algo serio, ¿cachai? Yo no claro. sabía cuáles eran sus expectativas en ese sentido. Pero acordamos que la banda iba a ir por un camino serio y así ha sido hasta hoy. Hemos Ya. tratado de mantenernos en esa línea, ¿cachai? Si no, o sea, ahora con este último tema he visto que se han movido por hartos medios, incluyendo Roca la Vena, otras revistas, no sé qué sé yo, entonces como que bacán ver eso, y el video está a la zorra. Ay, muchas Em, gracias. Claramente, bueno, es una paja tocar el tema, pero cada vez que grabo podcast sale a la luz el tema de la pandemia. El Sí, podcast se creó el año pasado y ha sido el tema de conversación siempre. Em, lógico. Obviamente, asumo yo que ustedes para el año pasado tenían ciertos planes que funcaron, siempre ocurre, Muchos. pero este tema con el video salieron igual, entonces como, ¿para dónde va DEC en este mundo pandemia? Oye, mira, es curioso porque, bueno, antes de toda esta cuestión de la pandemia y todo, yo ya había pasado algunos momentos bien duros en mi vida Ujú, que me hicieron dejar un poquito la banda de lado durante un tiempo. ujú, Entonces después llegó la pandemia, luego tuve otros problemas personales, en el intertanto yo perdí a mi viejo el año pasado, mm, ¿cachai? Mi viejo que yo soy hijo único y ah, vivía hace unos años con él. mm, En los últimos años yo vivo con mi pareja, eh, pero mi viejo como que se enfermó y empezó a ir de mal en peor, ¿cachai? Y de ah, repente, de un día para otro, como que se nos fue, ¿cachai? Y obviamente eso me hizo tener que estar mucho más lejos de la banda. Yo tuve que ah, pasar por un proceso de recuperación, por una terapia, ¿cachai? Como para ir asimilando todo este difícil periodo y la pandemia de fondo, ah, ¿cachai? Con su orquesta, claro, mientras,
mientras yo vivía todo este duelo con lo de mi papá. Entonces, eh, la pandemia ha sido un gran eh, catalizador de emociones, de inspiración. Y Today justamente es una canción que habla un poco de mi proceso personal, ¿cachai? De lo que yo he sentido en estos últimos años, de cómo se ha puesto difícil la pista, pero la canción como que tiene esa invitación, como decir, ok, la vida te entrega esta mano de póker, digámosle, sea buena o sea mala, no tengo idea, pero tratemos de sacar lo mejor de ella, ¿cachai? Claro. Entonces, sí, pues con Deck pasó que teníamos varios planes, incluyendo, estábamos en conversaciones para una gira a México, ya estaban empezando Perfecto. algunas conversaciones a Estados Unidos, nos invitaron a un muy conocido estudio en Argentina, que es donde se graba Encuentro en el Estudio. No sé si habéis visto esa serie de programas. No, no lo conozco. Han estado artistas tremendos ahí, o sea, ha estado Damas Gratis, Pedro Aznar, Ah, ya, entre otros grandes artistas, ¿cachai? dale. Y nos invitaron a ese estudio y no hemos podido ir. Claro. Entonces, habían planes de hacer una gira allá en Argentina también, y como te decía, estaban empezando las conversaciones con Estados Unidos para ver qué podíamos hacer allá. Y de repente pasa toda esta cuestión y nosotros pasamos a ver, 2019 creo que fue, prácticamente en nada, porque yo con mi proceso personal, ¿cachai? Mm, Y todo el cuento fue como, o sea, 2019-2020 fue como que se pausó todo nomás, claro. ¿cachai? Se tuvo que pausar todo en la banda y de repente ya después de un tiempo retomamos todo el trabajo y dijimos, ok, pongámonos a recuperar el tiempo perdido. Y ahí fue cuando empezamos a trabajar ya full en las canciones que iban a estar en nuestro siguiente disco. Ya, perfecto. Y tú, entonces, Today y las canciones, todo se trabaja en pandemia. Eh, sí, lo que pasa es que ya estaban compuestas varias de las canciones de este nuevo disco, Ya, pero a raíz de lo que te contaba, que yo antes de la pandemia ya había tenido algunos temas sí, personales y todo el cuento, habíamos dejado de lado un poquito la producción del disco. Y luego de toda esta cuestión de mi papá, ya cuando yo salgo de terapia y todo el cuento, como que volvimos a trabajar estas canciones que ya estaban ahí, ya, tenían una estructura como base, ya. ¿cachai? Y empezamos a trabajar como más profundamente en los arreglos, en la letra, ¿cachai? Y en Mm, el sonido final que va a tener el disco. ya, perfecto. ¿Y el video, entonces, y el video cuándo lo grabaron? El video lo grabamos en plena pandemia. Ya. Y Lo grabamos, ¿cómo? no hubo mucho problema en grabarlo con No, mascarilla. fue caótico. Fue caótico Ah, porque Pipe, los papás de Pipe viven en Rancagua, Pipe es nuestro baterista. ya. Y él se fue a Rancagua, ha estado ahí prácticamente todo el periodo de pandemia, se fue a vivir con sus papás allá, ¿cachai? Para estar más resguardado y todo el cuento, no tener que estar viajando. Pero para el video tuvo que viajar, pues, entonces había que Claro. conseguir permisos, ¿cachai? Y Ya. la productora del video también tenía que conseguir permisos y era difícil conseguir una locación porque no te están arrendando cualquier lado por el tema del aforo. Ujú, Entonces teníamos que conseguir un lugar grande que nos permitiera 10 personas, ¿cachai? Que era nuestro equipo, que es la banda, más el equipo de la productora, que eran como 4 personas más, ujú. ¿cachai? Y claro, pues con mascarilla y alcohol gel y humo con amonio cuaternario, ¿cachai? Así como De todo. todos los protocolos posibles, Ya, ¿cachai? ok. Pero sale bien, se ve bien, así que asumo igual que quedaron contentos con el resultado. Sí, no, los chiquillos de Bastion Films se pasaron. Muy buena pega, muy buena pega. Esto es algo que igual le he preguntado, no tenía tanto invitado músico, estoy recién empezando a tener invitados, pero siempre les pregunto como, yo pensé a principios del año pasado, yo pensé que en cuanto a música, ya que no iba a haber concierto ni gira ni festival, iba a ser un año poco menos que perdido, pero en cuanto a lanzamiento de música, no fue un año perdido para nada.
hubo mucho lanzamiento. Entonces, cuando ustedes ya se reagrupan, ¿cierto? Cuando la banda se reagrupa y deciden continuar trabajando, ¿cómo fue esa reunión? Como dijeron, ya, no vamos a poder tocar estas canciones en vivo, pero las sacamos igual, como que los motivó a seguir para adelante nomás con el disco. Yo creo que es, o sea, en primer lugar, la deuda que teníamos, por supuesto, porque este es un disco que nosotros veníamos anunciando hace rato y que por distintos motivos no se había podido Claro. concretar. Entonces después viene la pandemia y por mayor razón no pudimos concretar, ¿cachai? Ah, Entonces fue como, bueno, tenemos que, como sea, sacar el disco adelante. Entonces tirémonos con algo, ¿cachai? Y dijimos, ¿qué canciones tenemos? Este es el listado de canciones. Ok, ¿cuál es la que tenemos más avanzada? Esta, pero como que algunos decían, no, pero es que esa no siento que sea como para ahora. Y dijimos, bueno, tomemos esta otra canción que está ahí tirada y no le habíamos hecho nada. Y empezamos a hacer como un trabajo de nuevos arreglos, ¿cachai? De cambiar la letra. La letra de Today siempre buscó enfocarse, siempre se llamó Today la canción, claro, siempre buscó enfocarse en el hoy, en el presente, claro, pero este presente que estábamos viviendo era utópico, claro. era como mucho más trágico, o no sé si trágico, pero como mucho más extraño Mm, que el momento en el que realmente se escribió Today, ¿cachai? mm. Entonces ahí como que dijimos, ya, pues hagamos esta canción, le cambiamos un poquito la letra, pero manteniendo la misma esencia de lo Esencia. que era la canción originalmente, ¿cachai? Mm, Y así empezamos a trabajar también las otras canciones, ya hay como 5 canciones que están listas. bacán. Afortunadamente habíamos dejado grabadas de antes las baterías eh, de la mayoría del disco, entonces no tuvimos problema con eso Mm, porque Pablo graba su guitarra en su casa, tiene una buena interfaz. Bueno, y esto es una infidencia, no sé si creo que no la hemos contado en otro lado, pero las voces de Today las grabé yo acá en mi home studio, ¿cachai? Que es un home ya. studio que no es home studio, o sea, Claro, hay es, improvisado, ¿no? es algo súper improvisado, ¿cachai? Y grabé ahí las voces y afortunadamente quedaron súper bien y se escucha bien y los chiquillos también hicieron muy buena pega por el lado de la mezcla y la masterización de la Claro. canción que la hizo nuestro bajista, nuestro baterista, Girafo y Pipe. Y, y creo que llegamos a un buen resultado. Fue, Mm, fue, fue un buen resultado a pesar de haber sido grabado en pandemia y con las limitantes que te claro. pone la pandemia, ¿cachai? Bueno, igual hay hartas bandas que ya sea para hacer subir un cover de video en YouTube o armar canciones, ha sido todo trabajo a distancia. Ahí debemos agradecer a la tecnología que Mm, facilita las cosas, pero ustedes como banda, ¿cómo fue esa experiencia de tener que hacerlo a distancia? ¿No fue, complicado. fue difícil? Sí, complicado. Muy complicado. Porque tú no sabís, o sea, nosotros habíamos trabajado anteriormente con buenos productores que tienen micrófonos que valen 2, 3 millones de pesos Claro. y teníamos que lograr una calidad similar con un micrófono que vale 100 lucas. ¿Cachai? Ya, De eso te estoy hablando. Entonces, es complejo trabajar a distancia por varios motivos, porque uno es eso, como la calidad de lo que podéis lograr. Porque una cosa es grabar en una sala bien acustizada, ¿cachai? Con buenos equipos y con un productor y con un micrófono bacán o con un amplificador bueno o con una línea buena, no sé, ¿cachai? Como las condiciones ideales claro. como para grabar. Y otra cosa es grabar en tu casa con lo que podéis grabar. eh, y el tiempo también, po, ¿cachai? Coordinar los tiempos, porque cuando tú vayas a un estudio, por lo general es como ya, tal día grabamos, tenemos, no sé, 3 días para grabar y una semana para preparar el disco y tenéis tus tiempos fijos. Pero cuando grabáis a distancia, dependís de los tiempos de todos, po. Claro. Entonces, como, no, yo voy a grabar guitarra tal día y ese día se le olvida o le surge algo y te lo graba la otra semana, entonces se empieza a atrasar Claro. el lanzamiento, ¿cachai? Y de repente te das cuenta y estáis ultra atrasado y todavía no tenéis nada listo. Entonces, ha sido complejo trabajar a distancia, sí. Pero bueno, te aseguro decir que no se nota en el tema, igual suena bien, así que no.
no hay problema por Qué ahí. bueno. Em, Se podría adelantar, oye, no te quiero meter en problemas con la banda, pero se podría adelantar un poco si el disco llega para este año, llega para el siguiente año, que Yo, no yo, te digo, dime una fecha así como fecha exacta, pero algo como... yo quiero que el disco salga ahora, este año. Definitivamente quiero que salga este año, ¿no? ¿cachai? Mi expectativa es que lo tengamos listo en unos meses más y ya podamos hacer el lanzamiento oficial del disco, Ya, ¿cachai? Pero depende de varios factores. Yo hace poquito me cambié de casa, entonces estoy como con todo así como desordenado. ¿mm? No me he podido sentar a revisar las voces de las otras canciones que tenemos pendientes. No es un disco chico, es un disco que va a tener al menos unas 8 canciones, es lo que estimo. Entre 8 a 10 canciones yo creo que van a salir de Ya, ese disco. Probablemente sumemos un cover, no estoy completamente seguro todavía, pero es una probabilidad. Entonces tengo que sentarme eh, a estudiar el disco, pues, a estudiar las canciones, a crear las letras, ¿cachai? mm, Eh, Inspiración nos falta, mm, pero el tiempo sí, el tiempo está ah, complicado, ¿cachai? Entonces, yo estimo que va a salir este año y quiero ya, que salga este año. ya, perfecto. Bueno, ahora cambiando un poco de tema, alejándonos del tema de pandemia. ¿Tú antes de Deca ya habías estado en otras bandas? Sí, yo estuve en otras bandas, pero no en bandas, no prosperaron mucho más. O sea, estuve en una banda que se llamaba Mary Rose, que era una banda de blues bien interesante, que ahora les está yendo bien por lo que he sabido de ellos. Cambiaron como bastantes cosas, pero conservaron algunas canciones, etcétera. Antes de esa banda estuve en otra que se llamaba Proyecto Mogul, que me gustaba mucho, era rock en español. Mm, Me gustaba bastante la banda, pero la verdad es que ellos no querían un proyecto serio. Ellos querían ya, hacer un proyecto como para distraerse, ¿cachai? Como para pasarla bien. Eh, y yo lo que aspiraba a tener era un proyecto serio, un proyecto como DEC, que, que se escuchara, que tuviera una buena producción, claro. ¿cachai? Que entregara algo interesante al público. Y con Eh, con esas bandas o Cuéntame. con Deca alcanzaste a tocarte en bares o tocatas chiquititas, alcanzaste a moverte por ahí. Sí, con Mary Rose tocamos en algunos pubs, así como chicos, y con Mogul también tocamos, pero mucho menos. Mogul fue, como te decía, algo mucho menos serio, como más tocamos en sala, o sea, en la sala que teníamos y una Mm. vez en un fest de bandas amigas que hacían en Quisco, Ah, ya. que se llama Quisco Rock, ¿cachai? Y que ahí Mm. habían como varias bandas dentro del grupo de amigos que tocaban y hacían un carrete después, pero más allá de eso no, como que Deck fue la banda con la que empezamos a pisar escenario. Ya. Bueno, me considero, por lo menos lo que es en pandemia, obviamente falta tiempo de repente, pero igual uno encuentra harto tiempo libre, en especial el año pasado, y descubrí hartas bandas chilenas de rock y metal. Qué bueno. Que sí, porque la cosa es que yo me consideraba totalmente ignorante en la escena chilena y me empezó a poner al día y no requiere como mayor búsqueda. Tú no puedes buscar en YouTube o Spotify, te salen millones. Sí, po. Entonces, cuando tú empezaste a moverte en el mundo de las bandas, sin importar si fuesen serias o no, ¿cómo veis tú la escena chilena? Los músicos que conociste eran motivados? Como, ¿qué estilo predominaba más en las tocatas que alcanzaste a estar? ¿Cómo describirías tú la escena en la que te moviste? Es compleja la pregunta, Sí. porque la escena primero, yo siempre he dicho, así como escena, no sé si hay en Chile, ¿ya? Ponle Creo una que hay, palabra, como el creo, grupo de creo que, músicos. claro, creo que hay microescenas por géneros, no sé, es un ecosistema medio raro el que tenemos acá en Chile, porque yo lo encuentro un poquito fragmentado, ¿ya? ¿Ya? Como que hay grupitos por ahí, grupitos por allá, pero como que no hay una cuestión. Recién ahora, ponte tú, salió la Fundación de Músicos Chilenos, eh, que reúne un grupo bastante grande de bandas y han logrado, y durante el periodo del estallido social,
lograron sacar adelante algunas tocatas y algunas iniciativas bien interesantes, ¿cachai? Son los que se tomaron ¿cómo es que se llama esto? La Plaza Ñuñoa, ¿Mm? que hubieron varios músicos reconocidos tocando Al- ahí y fue gracias a gestión de la FMCU, ¿cachai? no, Entonces recién yo diría que gracias a eso se está formando como una especie de colectivo real de artistas, porque la SCD para mí está ya, como bien lejos, pero la FMCU yo creo que es uno de los primeros organismos que logra empezar a construir una escena, ya, ¿cachai? Y en cuanto a los músicos con los que nosotros hemos tenido la oportunidad de tocar con DEC, yo creo que hemos tenido mucha suerte, hemos conocido gente muy bacán del medio, ¿cachai? Muy buenos músicos, muy buenas personas que nos han ayudado, nos han aportado, nos han invitado a sus eventos, nos han invitado a abrir show para ellos, entonces eh, creo que en algunos de estos microorganismos claro, como microorganismos de mini escenas, creo que hay gente muy, muy apasionada por lo que hace y eso le hace bien a la música. Ahora, ¿qué va a pasar después de esta cuestión? claro. Ni idea. O sea, hay muchas bandas que se les fueron integrantes, bandas que terminaron, locales que están a punto de cerrar. Entonces, esto es como casi como una guerra, como que tú no sabes en qué va a terminar cuando la pandemia pase, qué locales van a quedar en pie y qué instancias van a quedar en pie y qué bandas van a quedar en pie, ¿cachai? Claro, porque el año pasado como que ya de repente ya se empieza a lanzar música igual, empiezan a aparecer los conciertos por streaming, y yo dije, ah, la raja, y como que me puse contento, de repente ignoré el hecho de que ya, pero ¿qué pasa con el sonidista? ¿Qué pasa con el roadie? ¿Qué pasa con el de las luces? ¿Qué pasa con las productoras? ¿Qué pasa con los bares? Como con todo este elemento, porque los conciertos de streaming es para que la banda gane un poco de plata o para que ganen algo como de la música que están promocionando. Claro, Y claro. harta banda chilena se hizo concierto por streaming y cosas así, pero es como lo dices tú, es como es difícil predecir qué va a pasar después. Esperemos que sobrevivan hartos lugares. Yo he visto Sí, ya po, reportes de lugares que cerraron. Em, muchos. claro, yo me refiero a escena, pero yo sé que no es una escena y más que género, yo sé que ya la palabra género ya no, como que ya no existe, como que ya además que ningún músico se sienta a decir, ya voy a hacer un disco de thrash metal, voy a hacer un disco pro, es como lo que salga. Bueno, nosotros fuimos la excepción en ese sentido, po. Ah, Nosotros nos sentamos y dijimos, vamos a hacer grunge. ah, ya. Y vamos a hacer grunge y vamos a etiquetarnos como grunge y le vamos a decir a las radios que somos grunge, algo que nadie hacía. ¿Y Porque acá, no complicó el proceso creativo eso? no, no, yo ¿No? siento que no. Yo creo que salieron, o sea, obviamente no es que nos hayamos puesto así como límites de, oye, tenemos que sonar como Nirvana o tenemos Ya, que ya. sonar como Pearl Jam. No, pero dijimos, nuestra raíz va a ser eso, ¿cachai? Si salen cosas, de hecho, si tú escucháis el LP, hay una canción que se llama Hope, que estuvo en la teleserie Soltero otra vez, que le fue muy bien, pero esa canción es una experimentación que yo no sé si entra tanto dentro del grunge, ¿cachai? De repente entra como parecía al grunge que hacía, a este post-grunge que hacía Silverchair, ponte tú, Ya. pero no es un grunge tan tradicional. Claro, no es como el gran sucio. Entonces, claro, entonces igual hubo algo de experimentación dentro de nuestro primer EP. Y ahora con lo que estamos sacando, yo diría que es post-grunge, pero también se meten otras corrientes, ¿cachai? Claro. O sea, igual Pero dijeron, nosotros sí fuimos como la excepción en ese sentido, de decir, ¿sabéis qué? Yo sí quiero etiquetarme. Más de alguna vez en el show del Doctor Rock and Roll en la Futuro, sí. el Doctor Rock and Roll dijo, pues, así como estos cabros se etiquetan grunge y Sí, sí, son sí, grunge, grunge, ¿cachai? claro. Punto. Así como lo que somos es lo que te entregamos. Sí, porque normalmente uno ve entrevistas y a músicos de afuera o chilenos da lo mismo. Y le pregunta, bueno, ustedes son prog, ¿sabes lo que es el post-metal? Y quedan mirando como, ¿qué es esa weá, weón? Claro. Como que Sí, po. normalmente los géneros o algunos subgéneros que son un poco ridículos son nombres que ponen los mismos periodistas como para intentar encasillar una banda donde porque no saben dónde ponerla. Claro, claro. Bueno, el grunge nació así, de hecho. Fue un nombre que le pusieron los periodistas como para identificar una música sucia, ¿cachai?
como que una música que no tenía mayor clasificación. Así fue como Claro. nació el grunge. De hecho, si tú le preguntáis a las bandas que están consideradas dentro del grunge, no se consideran grunge, Claro. ¿cachai? Entonces, lo que nosotros hicimos en ese sentido fue como un poquito irreverente de decir, ¿sabes qué? Sí, somos grunge y hacemos grunge. Y funcionó, fue una buena estrategia, la gente nos reconoció gracias a eso, y había muy pocas bandas, poquísimas bandas haciendo grunge en Chile. Entonces también nos ayudó a diferenciarnos, a decir, ¿sabéis que esta banda hace grunge? ¿Cachai? Claro. No hace rock, no hace metal, no hace rock alternativo, no, es grunge. Bueno, y Y la menos mal gente nos que, empezó a buscar por eso. claro, o sea, porque normalmente lo que siempre dicen los músicos es como, porque si tú te sientas con en un género en la cabeza, con un sonido en la cabeza, te va a encasillar y resulta que no fue así con el caso de ustedes, sino que igual Claro, le meten otro es que tema, nosotros otro estilo. claro, nosotros lo ocupamos como una raíz, ¿cachai? Ya. Pero esa raíz como que tenía infinitas ramas y eso creo que se nota mucho con Today, ¿cachai? Que es una canción Mm, que tiene como una raíz media post-grunge, pero como que entran ahí algunas cositas de la balada, el solo es más metalero, hay una sección, un breakdown bien metalero también, ¿cachai? mm. Entonces como que coquetea con distintos estilos, pero conserva esta raíz grunge que siempre ha Claro, la tenido esencia. Deck, ¿cachai? Oye, Mm. no, yo no tenía idea, porque bueno, yo no hace tiempo que no veo teleseries, pero no tenía idea que había sonado un tema en una teleserie. Como, Sí, cómo ocurrió eso? ¿Los sí. contactaron y vamos a usar este tema acá? ¿Qué fue? Nosotros habíamos terminado de grabar con Carlos Figueroa, Ujú. que es el director de la orquesta del Festival de Viña, Ya, ¿cachai? Él produjo perfecto. nuestro primer disco y, y le mandamos el disco al musicalizador del Canal 13, ¿cachai? ¿Mm? A Egon Steiger. Le mandamos el disco, eh, lo escuchó, nos dijo, no les prometo nada, pero cualquier cosa los van a estar contactando por correo. Buenísimo, yo en ese periodo cuando estábamos partiendo con la banda yo mandé correos y hablé con un montón de gente Mm. sin conocer a nadie, Claro, porque se da mucho acá en el medio chileno que un músico viene de otra banda muy reconocida y ahora lanza su proyecto solista, pero tiene todos estos contactos, yo pues, estoy que ya contacto, claro. hizo con su banda conocida, ¿cachai? Nosotros veníamos de cero, nosotros no conocíamos a nadie, yo no conocía a nadie. Entonces para mí fue una pega de literal. Facebook, hola, ¿cómo estás? ¿Sabéis qué? Tengo una banda, vi que tú trabajas en tal medio, no sé, me puedo, ¿cachai? Entonces, Claro. así nos movimos con todo en los primeros años, con todo. Eh, o sea, todo lo que nosotros conseguimos en los primeros años fue gracias a eso, a pura autogestión, a hacer Barça y Sí, saludar no, a la pero gente y es- contarle el proyecto, ¿cachai? está bien porque en realidad todas las bandas, cuando empiezan, hacen eso. Y si van en serio, tienen que generar esa red para donde moverse. Sí, po. Y así fue como partimos. Pues le mandamos el disco entonces a Egon Steiger, lo escuchó, nos dijo, yo los llamo. Nosotros dijimos, ya no nos llamaron, y de Claro. repente nos dicen, oye, ¿sabéis qué? Nos gustó el disco, lo pusimos en un par de escenas, funcionó bien, así que lo vamos a meter dentro de la tercera y nosotros fuimos, wow, bacán, po. Y, y nos pusimos a ver la teleserie y llegó el día en que sonó la canción Ya. en una escena, ¿cachai? Hope se llama la canción, que Mm. tiene más de 20.000 reproducciones en Spotify, gracias a que aparece en la teleserie. Porque mucha gente la veía y empezó a buscar la canción, ¿cachai? Mm. Y cuando la encontraron, nos escribían así en los comentarios de YouTube, oh, yo pensaba que era una banda ochentera o una banda noventera, no sabía que eran chilenos, ¿cachai? Claro. Fue bien interesante lo que pasó con esa canción. Sobre todo por lo que te decía, de que esa canción en particular, yo no sé si Mm. la he escuchado, pero si no la he Sí. escuchado, anda al Spotify a escucharla o a YouTube. eh, pero es una canción bien rara, diría yo, porque no es una canción, cuando nosotros la hicimos, esa canción fue como un gustito que nos quisimos dar. Mm. No fue una canción pensada para hacer un single, ¿cachai? Como que nosotros dijéramos, ya, esta canción es radial total, ¿cachai? Claro.
pero pasó todo lo contrario, a la gente le encantó y la empezó a buscar y se convirtió en uno de los hits más grandes que hemos tenido como banda, ¿cachai? Sí, o sea, sí, cuando nos mandaste la banda, porque bueno, nosotros nos conocemos porque trabajamos en cierto medio, no vamos a entrar para allá, pero cuando nos mandaste la banda, sí, yo me escuché SP está en Spotify y lo escuché y me gustó bastante. A mí no sé por qué, a mí siempre por ejemplo, si una banda es más o menos death metal, los temas que más sobresaltan para mí son los que no suenan tanto death metal, como que los temas más bizarros, entonces sí me gustó. ¿Y el capítulo de la teleserie lo vieron? Así como, ¿sabían cuándo iba a salir y lo vieron por la tele o lo vieron después? Bueno, pasan varias cosas. Primero, nosotros pensábamos que íbamos a salir en un solo capítulo, pero ¿Ya? resulta que la canción la ocuparon como, no sé si hay cachado que en las teleseries hay como canciones para ciertos personajes o Sí, ciertas parejas de personajes. sí, sí. Entonces, esta canción se convirtió en la canción oficial de un personaje con otro personaje. Ya. Entonces, cada vez que esos dos personajes ¿Estaban tenían una juntos? escena, sonaba la canción. Ah, ya. ¿Cachai? Y por Mejor otra todavía. parte, teníamos que estar atentos a lo que sonara para cobrar, ¿cachai? Para saber, oye, cuántos minutos sonó y toda la cuestión, porque eh, eso te lo pagan a través de la SCD, pero obviamente tú tenés que tener claro también cómo andan tus números, pues, ¿cachai? Claro. Así que nos tuvimos que volver fanáticos de la teleserie nomás y verla y todo el cuento. Bueno, ¿sabes que ya las bandas hoy en día optan por cualquier medio es válido hoy en día para exponer la música? La mayoría de las bandas, como tú lo has dicho, son autogestionadas. Eh, yo descubrí una cuestión que se llama Bandcamp, que es bastante Sí, interesante, que sí le lo llega la ubico. plata directa al artista, donde venden no solamente la música, merchandising, poleras, que sé, póster, qué sé yo. Entonces, bacán que haya encontrado un medio así, o sea, porque hay bandas que siguen mandando sus temas a la radio cuando existe Spotify, pero los mandan a la radio igual. Sí. Em, Hay hartas plataformas hoy en Sí, día. al final toda difusión sirve. Mm. Bueno, a raíz del lanzamiento de Today, de hecho, nos contactaron de una radio independiente de Estados Unidos. Nos mandó un correo un compadre, nos dijo así como, oye, vi esta canción en YouTube y me encantó y pienso que le pegaría súper bien con esta radio independiente de California. eh, y yo conozco a los administradores de la radio, dijo, yo no trabajo para ellos, pero apoyo la radio y creo que ustedes podrían sonar ahí. Y nosotros dijimos, ¿Mm? ¿Ok? upa chalupa, po, ¿cachai? Claro. Así que mandamos el correo y ya llevamos, no sé, creo que 2 o 3 semanas sonando en esa radio, ¿cachai? Entramos al top 21 de las canciones más pedidas. Nos permitió también aparecer en una radio en Reino Unido. La Así zorra. que ahí como que ha ido creciendo de a poquito este single, que partió como un single pandémico, Acá. pero ha dado muy buenos resultados, ha tenido éxito, ha tenido buena llegada con la gente. Qué bueno, pues, bueno. Sí, o sea, qué bacán que le llegue una cosa así en el Reino de Estados Unidos. O sea, igual debe ser motivante como, claro, se frustraron varios planes por culpa de la pandemia, pero que cosas buenas resulten igual Mm. espectacular. Em, ¿Tienen, aparte del disco, hay algo más, otro proyectito, algo streaming o algo por así, o es solamente el disco por ahora? Mira, yo creo que streaming está medio complicado porque, como te decía, yo me cambié de casa. ¿Mm? Estoy viviendo en Viña, yo vivía en Santiago, me cambié para Viña. Pipe está en Rancagua. Al final hay 3 miembros en Santiago, entonces tendríamos que como coordinar muy bien todo. Aparte Claro. estamos en cuarentena. Sí, bueno, ahora no se podría. Claro, tendríamos que coordinar muy bien todo cuando ya la cuarentena la bajen, ¿cachai? Y definir un día para hacer un show por streaming. Yo no lo descarto, la verdad es que probablemente salga algo. De hecho, ya estamos en algunas conversaciones para un show por streaming, con una productora reconocida nacional, pero todavía no hay nada concretado. Entonces, Ya. mientras no haya nada concretado, nosotros la verdad es que vamos a seguir enfocados en el disco. Ujú. Y cuando ya se concrete este otro proyecto, bienvenido sea, ¿cachai? Nos vamos a Claro. tirar obviamente un show por streaming. Excelente.
Em, bueno, para ir un poco terminando, y siempre pregunto esto. em, bueno, como dije, he descubierto, me he metido más a explorar en la música chilena en cuanto al metal y al rock. Deck ha sido también un buen descubrimiento. Em, Gracias. y bueno, yo he ido a varios, los últimos conciertos que fui yo antes de que llegara la pandemia, gracias a esta nueva ley que tiene que haber un telonero chileno, ¿cierto? También me permitió descubrir muchas bandas y bandas muy Ujú. buenas. Entonces, aparte de Deck, ¿qué otra banda según tú, qué otra banda, qué banda chilena hay estado escuchando? ¿Qué música, como qué recomendación podrías darme? Uy, Cualquier cosa. depende del estilo, pero Sí, cualquier estilo, eh, da lo mismo. hay bandas que han lanzado muy buenos discos últimamente, como Nunca Seremos Dichosos, Ujú. que lanzaron un muy buen disco. Las France White Canvas, por supuesto, que están haciendo un trabajo de primera calidad internacional. De hecho, ellas produjeron su último disco con el productor de Placebo, ¿cachai? Mm. Eh, por supuesto, Cuervos del Sur, que últimamente han andado un poquito más desaparecidos al parecer, pero tuvieron muy buenas producciones lanzadas también en los últimos años y es una de mis bandas chilenas favoritas. Eh, Austral también ha sacado buenas canciones, buen disco. La Claire Canifru también. Mm. eh, Exocet, no sé si cachai a Sí, Exocet, sí, que es glam rock, pero así es como transportarte a los 80, pues, sí, ¿cachai? sí, lo he visto en vivo. En general, no, hay muy buenas bandas en Sí. Chile. Ya, Bandas que de verdad están haciendo una muy buena pega. antes me costaba mencionar, uno se queda allá, no sé, Chancho en Piedra, Los Bunkers, y hasta ahí no me llegaba. Y fueron bandas como Weichafe, Los Cuervos del Sur, que me dijeron, oye, pero si buscáis vais a encontrar y no tenéis que no tenéis que irte por un hoyo para encontrar una búsqueda simple y encontráis. Sí, pues Em, hay muy buen material. Antes, ahora sí, se me ocurrió otra cosa que preguntar, porque claramente Cuéntame. tú dijiste que el disco de que estaba planeado para este año, no vamos a decir mes porque no, para no, pero Today salió hace poquito, ¿cierto? Con el video. Entonces, se, es seguro decir que vamos a tener uno que otro single antes del disco, ¿cierto? Vamos a tener más, ¿o No no? lo sé. O Mira, casi. estamos trabajando en un single que está quedando tan bueno que en una de esas lo lanzamos Ya, como single con videoclip también. ya. Porque también habla un poquito como de todo este periodo que hemos vivido, Ujú, pero más yo siempre he dicho que no es una banda política. Nosotros nunca hemos cantado eh, particularmente sobre política, pero este es un single que hace como una crítica en general, como al modelo político, como a los poderes, como a la gente que habla por ti, ¿cachai? ujú. Eso es una primicia para acá. Ya, ya. Eso no ha salido en ningún Excelente. medio. Pero sí, ese single es probable que lo lancemos como un último adelanto tal vez del disco que viene. Sí. Ya. Espectacular. Muchas gracias por venir, señor, y por venir a hablar conmigo. Cabros, cuídense. No, Nos vemos en gracias el a ti. siguiente capítulo.